Tenemos un tema muy interesante para ustedes, los empresarios y los que tampoco, también no son empresarios, pues les va a interesar mucho el tema el día de hoy con Bernardo Luján. Bernardo, bienvenido. ¿Cómo te va, Alejo? Hay una nueva ley, ley de insolvencia para personas naturales, o sea, Sí. por ejemplo, yo que no tengo una empresa. Correcto. Es ¿De una qué ley se- muy interesante. ¿De qué se trata esa ley? Básicamente es dándole la oportunidad a las personas naturales, así como vos, como cualquiera de las personas hoy televidentes que nos están viendo, que sí tienen muchas deudas y no les está quedando fácil pagarlas, se puedan acudir o puedan acogerse, perdón, a esta ley para que busquen renegociar las deudas con todos los acreedores y así puedan cumplir con sus compromisos. Lo que pasa es que no estarán cumpliendo con los compromisos en la fecha en que los acreedores esperaban que se les pagara, pero efectivamente terminarán por cumplir los compromisos de manera que las deudas que tienen sean pagadas. Estamos hablando de cualquier tipo de deudas, bancarias, de créditos, cualquiera. Muy bueno que Hay hagas unas- esa pregunta, hay unas que porque, no. porque hay solamente una que no, que es la de alimentos. Todas las deudas que tengan que ver con alimentos no están incluidas dentro de esto, no se pueden renegociar y además los procesos ejecutivos que vayan en contra de las personas por alimentos deben continuar. O sea, las personas que esperen o que aspiren, mejor, a que las deudas de alimentos que tienen con su pareja sean negociadas más bien, eso no lo pueden hacer, o no por lo menos por este proceso, lo podrán hacer por las instancias judiciales que tengan para eso. Muy seguramente muchos televidentes a esta hora están diciendo, hombre, me interesa porque pues muchos tenemos deudas y algunos pues obviamente las tienen muy grandes. ¿Qué tipo de personas se acogen a esta ley? Cualquier persona que no sea comerciante. Miremos quiénes son las personas que son comerciantes. Si yo tengo un negocio, como tal, el negocio es una persona jurídica, si es una sociedad anónima, limitada, toda, que se deberá acoger a la ley de insolvencia para personas jurídicas, que sería la 1116. Esta ley es solamente para personas del común y corriente, que no son comerciantes, para los empleados, para las personas que son inversionistas. Si vos, por ejemplo, tenés inversiones en una empresa, no porque la empresa sea comerciante, vas a tener el carácter de comerciante. Vos tendrás el carácter de una persona natural, simplemente que tendrá en este caso unas deudas, la comerciante sería la sociedad, pero vos no estarás haciendo actos de comercio, tendrás unas inversiones en sociedades que son comerciantes, pero yo como tal no lo seré. Entonces, estas personas, yo por ejemplo, tengo una empresa, yo soy dueño de la empresa, pero yo no estoy registrado en Cámara de Comercio. Por no estar registrado en Cámara de Comercio puedo acudir a esta ley. Eso es importante tener claridad en ese sentido. Supongo que mucha gente dirá, hombre, ¿será que yo puedo acudir a esta ley porque es que este mes me quedó difícil? ¿Qué requisitos o qué tipo de persona puede acudir, digamos, a esta ley? Hay ¿O un cuál? requisito grande en cuanto al monto de las deudas y es, yo debo tener 2 o más acreedores a quienes les deba mínimo a 90 días o tener también otra posibilidad para poder acudir a esta ley, es tener una deuda que se esté cobrando judicialmente y que ese monto de, o los 2 acreedores a más de 90 días, o la deuda que me están cobrando judicialmente, sea mínimo del 50% del monto de mis deudas. Luego no es simplemente que yo le debo al colegio y que como tal yo me voy entonces a coger para que esa deuda me la financien. No, tengo que tener un monto total de pasivos y que mínimo el 90% de esos pasivos estén o cobrados judicialmente o que estén mínimo a 90 días, aunque todavía no me hayan cobrado judicialmente. Si yo quiero acudir a esta ley, ¿a dónde debo ir? Esta clase de leyes, ¿dónde las puede uno Primero, lo que tomar? decía en alguna oportunidad, se debe asesorar muy bien por parte de un abogado. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen derecho a acogerse a esta ley y en algunos de los casos empiezan a desgastarse, o ellos o a sus acreedores, en trámites generando expectativas que no tienen por qué generarse. ¿Ante quiénes se puede acudir? Ante los centros de conciliación privados, por ejemplo, los que tienen las cámaras de comercio, o ante centros de conciliación que tienen, por ejemplo, los centros de consultorios jurídicos de las universidades, o algunas entidades inclusive públicas que tienen la personería y estas otras entidades que tengan esos centros de conciliación. Entonces, hay unos centros de conciliación privados y hay otros centros de conciliación que son o universitarios o de instituciones públicas. Ante ellos se puede ir. Pero no todos los abogados son conciliadores, supongo. Hay unos que No, tienen sus hay unos especialidades. exactamente. Sobre eso es un tema importante. Primero, que efectivamente los centros de conciliación, siendo unos privados y unos públicos, todos tienen que tener unos abogados adscritos o unos abogados que estén inscritos allí luego de haber hecho unos estudios para poder llegar a ser conciliadores. Puede que haya muchos abogados que tengan la capacidad de ser conciliadores y que así se ofrezcan en sus servicios, pero no todos tienen la calidad de conciliadores
reconocidos por el ministerio, porque le dan a uno inclusive un número. Uno puede entonces ya como conciliador, además estando vinculado a uno de estos centros de conciliación, ya por medio de ese centro hacer todo lo que es este trámite. ¿Tiene algún costo este trámite, este proceso tiene algún costo? Sí. En el caso de las entidades o centros de conciliación que son públicos, es gratuito. Y en los centros de conciliación que son privados, como te decía ahorita y a los televidentes, en las cámaras de comercio, sí tienen costo. El costo se fija básicamente de acuerdo con las tarifas legales y de acuerdo con el monto de las acreencias, que en este momento serían aquellas que estarían negociándose. Entonces tiene un costo, no es gratuito, y obviamente el abogado que le esté ayudando en eso también le va a cobrar, además de los gastos del centro de conciliación, que sería el conciliador como tal, que ya tendría que estar actuando allá. Pues hablemos de esos requisitos. Supongo que esto usted nos lo mencionaba un poquito al principio, pero ¿qué requisitos debe tener una persona para acceder a este tipo de ley? Digamos que pues, lo que mencionabas ahorita como requisitos para poder acceder a este tipo de ley es uno, y es básicamente la de las consideraciones en cuanto al monto de los pasivos, que no es por cualquier monto de pasivos que uno puede acudir a esta ley. Estos requisitos de pronto de los que podríamos estar mencionando en este momento son aquellos documentos que se deben adjuntar como tal a la solicitud de este acuerdo de renegociación de acreencias. ¿Qué es básicamente o cuáles son básicamente? Son 10 y cada uno de los cuales podríamos hablar mucho. De hecho, inclusive de esta ley creo que hoy no vamos a terminar de hablar, es todavía extensa y podríamos hacer, digamos, algún tipo de ejercicio con una persona que podría plantearse aquí, así sea figurativamente, para ver qué tipo de acuerdo podría uno llegar a plantear. Primero, ¿cuál es la explicación que da esta persona no comerciante para decir por qué cayó en este estado de insolvencia? Eso es muy importante porque no solamente se trataría de decir, este es el primero de los requisitos, no solamente se trataría de decir cuáles son aquellas razones personales, sino de pronto aquellas razones que le generaron a él esos menores ingresos con los cuales pretendía atender sus deudas normales y que ya no está pudiendo atenderlas. Ese es apenas el primero. Segundo, una relación muy detallada de todos los pasivos. ¿Cuáles son los pasivos? Las deudas que yo tengo. Entonces las tengo que discriminar muy bien y además decir a quién o con quién se tiene cada una de las deudas, pero en estas deudas es importante tener en cuenta que no se pueden tener, para efectos de la consideración del 50% del monto de los pasivos, no se puede tener en cuenta personas que sean vinculadas familiares. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una deuda, por ejemplo, con mi mamá, que tengo una deuda del monto total de mis pasivos son 500 millones y yo tengo 300 con ella, esa deuda no cuenta para ese efecto de determinar si estas deudas mías, mayores al 50%, están con vencimientos mayores o iguales a 90 días o que estén demandadas judicialmente. No, la familia no cuenta para este cálculo específicamente. Eso también es importante porque a veces las empresas, o bueno, las empresas no, porque no estamos hablando de empresas, sino de personas no comerciantes, a veces las personas no comerciantes se endeudan con familia y esas deudas no se tendrían en cuenta para ese cálculo. Entonces, en la discriminación de pasivos, aunque hay que discriminarlas, para efectos del cálculo, esas personas no podrían llegar a tenerse en cuenta en eso. Bueno, muy bien lo dijo usted hace un momento, este tema realmente es muy extenso y muy seguramente a los televidentes les interesa mucho porque es una ley muy interesante que le ayuda a ustedes a, si tienen una deuda, pues obviamente cómo poder sopesarla un poquito más. Recuerden los teléfonos, la gente pues dónde lo puede llamar para esto y para otros casos también. Claro que sí, Alejo, muchas gracias. En el 311-7772, allá con muchísimo gusto los atenderemos, llaman, piden la consulta, con mucho gusto los recibiré para atenderles o resolverles las dudas. Continuamos con el tema la próxima. Sí, porque no solo es de actualidad, porque es de ahora una ley que salió el 25 de enero, sino porque además es muy extensa. Claro que sí. A usted lo vamos a invitar a que vean la nota sobre este carro y ya regresamos para seguir con muchos temas en Muy Masculino.